En un pequeño y tranquilo pueblo, donde el sol siempre sonreía y los niños jugaban riendo, vivía un niño curioso llamado Leo. Le encantaba explorar rincones ocultos, buscando tesoros olvidados. Un día, en su viejo ático polvoriento, algo mágico llamó su atención. Una misteriosa caja de madera con grabados dorados esperaba allí. Dentro, encontró un viejo pincel, pero no sabía que no era un pincel común. Emocionado, Leo se sentó en su escritorio y sumergió el pincel en su imaginación. Con un solo trazo apareció una pequeña mariposa brillante que de repente cobró vida. Leo se quedó boquiabierto con una sonrisa traviesa. Pintó una pelota roja rebotando y ¡pum!, saltó fuera de la página, rodando por toda la habitación. La magia era real. Ansioso por probar más, Leo salió afuera. Mejor amiga, Mía, observaba asombrada. Un movimiento del pincel pintó una esponjosa nube blanca que flotó en el cielo. Luego, con un giro y un remolino, creó un pequeño pájaro azul. Saltó alegremente y se unió a los pájaros reales sobre ellos. Mientras caminaban por el pueblo, vieron algo triste. Fuente rota, seca por años. Los aldeanos suspiraban soñando con ver el agua fluir otra vez. El corazón de Leo se llenó de emoción. Levantando su pincel, pintó corrientes de azul brillante. De repente, ¡ush!, la fuente cobró vida. Brilló bajo el sol mientras los aldeanos aplaudían de alegría. Entusiasmado, Leo pintó más y más rápido. Al darse cuenta, los niños volaban por el aire. «Ten cuidado, Leo», adiós Mía. Pero era demasiado tarde. Había una ráfaga de viento y ahora el pueblo estaba en caos. El viento se hizo más fuerte, levantando sombreros, cestas e incluso pequeños puestos del mercado. Mía le agarró del brazo. «Leo, para». Respirando hondo, Leo agitó el pincel de nuevo. Estos trazos cuidadosos. Lentamente, suavemente, la magia se calmó. El viento desapareció. Leo miró su pincel y entendió algo importante. La magia es maravillosa, pero debe usarse con sabiduría. Desde ese momento, pintó con cuidado, arreglando cercas rotas y decorando el pueblo con hermosos colores. Los aldeanos agradecieron con cálidas sonrisas y regalos. Al atardecer, Leo y Mía se sentaron en una colina, contemplando el cielo. Luego, con un último trazo, Leo pintó algo especial: un sendero de estrellas titilantes y una luna dorada en forma de media luna. Los aldeanos miraron asombrados mientras la noche brillaba con magia. Leo colocó suavemente el pincel mágico en su caja, sonriendo. Caminó junto a Mía de regreso al pueblo, sus siluetas brillando bajo el cielo pintado.